un hombre negro sin hogar al que su prometida había alimentado durante años, y luego 12 marines, aparecieron en su boda con uniforme completo. «Sacad a ese vagabundo de aquí, va a arruinar todas las fotos», gritó la coordinadora de la boda mientras señalaba al hombre negro de pelo canoso que acababa de entrar en la iglesia. Los elegantes invitados se apartaron instintivamente, algunos cubriéndose la nariz con pañuelos caros, otros simplemente apartando la cara. El hombre permanecía inmóvil en la entrada, con su traje gastado pero limpio que contrastaba con la opulencia del lugar. Elena Cardardoso, de 29 años, estaba terminando de ajustarse el velo cuando oyó el alboroto. Sin dudarlo, dejó caer el ramo en las manos de su dama de honor y corrió por los pasillos laterales de la iglesia. Cuando llegó al salón principal, sus ojos se encontraron con los del hombre que estaba en la puerta, los mismos ojos que había visto casi todos los días durante los últimos 5 años. «Marcus», exclamó, levantando la cola de su vestido para cruzar el pasillo central. Ignorando por completo el programa meticulosamente planificado, la coordinadora de la boda la interceptó y le susurró con urgencia: «Elena, querida, no lo hagas. Los fotógrafos ya están en sus posiciones y tu padre te está esperando para acompañarte al altar. Ese caballero puede esperar fuera». Elena apartó suavemente la mano de la coordinadora. «No va a esperar en ningún sitio, Lindsay. Marcus es mi invitado especial». A 3 metros de distancia, Ricardo Santos, el novio, observaba la escena con una sonrisa serena que desconcertaba a los pocos que se daban cuenta de su reacción. Él sabía perfectamente quién era Marcus. «No puedo creer que hayas venido», dijo Elena, abrazando al hombre sin preocuparse por su vestido de seda. Marcus sonrió tímidamente. «Te prometí que vendría. Incluso traje el traje que me ayudaste a conseguir». 5 años antes, Elena acababa de graduarse en la escuela de cocina cuando abrió su pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Cada mañana, antes de que saliera el sol, preparaba los primeros panes y pasteles del día, y todos los días a las 5:30 am, apartaba una comida completa y una taza de café caliente. La primera vez que vio a Marcus fue bajo el toldo cerca de la cafetería, acurrucado para protegerse de la lluvia. Sin hacer ningún alboroto, simplemente dejó el paquete de comida y el café junto a él y volvió al trabajo. Al día siguiente, seguía allí, y al día siguiente también. «No tienes por qué hacer esto», le dijo él al cabo de 2 semanas, cuando por fin se armó de valor para hablar. «Lo sé», respondió Elena con sencillez, «pero quiero hacerlo». Con el tiempo, los breves saludos con la cabeza se convirtieron en conversaciones cortas. Marcus nunca pidió nada más que lo que ella le ofrecía. Simplemente aparecía, sentándose en el mismo sitio con una dignidad tranquila que Elena admiraba. Sus empleados no lo entendían. «Estás desperdiciando buena comida en vagos», comentó una vez uno de los cocineros. Elena lo miró con severidad. «Si vuelvo a oír eso, puedes buscarte otro trabajo». Cuando la cafetería empezó a ganar popularidad y la clientela aumentó, surgieron quejas sobre el mendigo que ahuyentaba a los clientes. Elena respondió ampliando el local, pero manteniendo intacto su ritual matutino. Ahora, en su boda, mientras los invitados susurraban y la madre de Elena la miraba horrorizada, ocurrió algo aún más extraordinario. El sonido de vehículos, que se detenían bruscamente fuera de la iglesia, llamó la atención de todos. Se oyeron pasos sincronizados en el vestíbulo, y para sorpresa de todos, entraron 12 hombres con impecables uniformes de marines en perfecta formación. El líder, un hombre con 3 estrellas en el hombro, se acercó a Elena y Marcus. Hizo un saludo formal que silenció instantáneamente toda la iglesia. «Sargento Marcus Washington», dijo con voz potente, «Primera División de Marines, condecorado con una estrella de plata por su excepcional valentía en combate. Es un honor conocerle por fin, señor». Los invitados que minutos antes habían apartado la mirada, ahora miraban boquiabiertos.
Las mismas personas que habían susurrado mendigo y vagabundo, ahora veían a 12 marines de élite presentar sus respetos a un hombre al que habían juzgado únicamente por su apariencia. Lo que nadie sabía era que Marcus no solo llevaba consigo sus pocas pertenencias por las calles de la ciudad, sino también el peso de un pasado heroico que la mayoría nunca podría comprender, y unas cicatrices invisibles que lo habían empujado a las sombras de una sociedad por la que había arriesgado su vida. Si crees que la bondad nunca debe depender de quien parece merecerla, regístrate para descubrir cómo el gesto diario de Elena transformó no solo la vida de Marcus, sino que reveló una verdad que nadie en esa iglesia olvidaría jamás. Cuando el teniente terminó de anunciar la presencia de la Guardia de Honor, el murmullo que se extendió por la iglesia reveló la incomodidad de aquellos que minutos antes habían juzgado a Marcus por su apariencia. Ahora, el mismo hombre al que habían llamado mendigo era recibido con honores militares. Elena, aún de la mano de Marcus, miró al teniente. ¿Cómo se enteraron de la boda? Su prometida se puso en contacto con nosotros hace 3 meses, señora, respondió el oficial. Nos llevó todo ese tiempo reunir a todos los que sirvieron con el sargento Washington. Helena volvió la mirada hacia Ricardo, que ahora caminaba tranquilamente por el pasillo. Su prometido había guardado el secreto todo este tiempo. «¿Lo sabías?», le susurró cuando Ricardo se acercó a ella. «No exactamente», respondió Ricardo en voz baja. «Pero lo sospeché desde el momento en que me hablaste de él. La postura, la disciplina. Incluso en la adversidad, hay cosas que los marines nunca pierden». Ricardo, también ex-marín, había notado los signos que otros ignoraban, no el aspecto desgastado ni la ropa raída, sino la dignidad inquebrantable con la que Marcus afrontaba su situación. Como médico del cuerpo de marines, Ricardo reconoció los signos de trauma que tantos llevaban consigo al regresar de la guerra. 2 años antes, cuando Elena le contó a Ricardo su ritual matutino, él no reaccionó con el juicio que ella tanto temía. En cambio, comenzó a observar discretamente a Marcus desde lejos, reconociendo los sutiles signos del entrenamiento militar en su postura y en sus movimientos cuidadosamente controlados. «¿Por qué nunca me dijiste que eras marine?», le preguntó Elena a Marcus mientras se reorganizaba momentáneamente la ceremonia. Marcus bajó la mirada. «Porque no quería que me trataran de forma diferente por un uniforme que ya no llevo. Quería saber quién se preocupaba realmente por el hombre, no por el título». La cafetería de Elena se había convertido en su refugio tranquilo en los días en que las pesadillas lo atormentaban con más intensidad. Cuando los recuerdos de Fallujah y los rostros de sus compañeros perdidos lo perseguían, sabía que allí lo esperaban un café caliente y una sonrisa sincera. «Tu café fue lo primero en 5 años que no recibí por lástima u obligación», continuó Marcus. «Me lo diste sin preguntas, sin expectativas. No tienes ni idea de lo que eso significa cuando te sientes invisible». El teniente carrasqueó la garganta respetuosamente. «Señora, si nos lo permite, nos gustaría contarle cómo conocimos al sargento Washington». Elena asintió con la cabeza, mientras los invitados, incluidos los que habían pedido que se llevaran a Marcus, escuchaban ahora con atención. «En 2011, durante una misión en Fallujah, nuestro pelotón sufrió una emboscada», comenzó el teniente. «El sargento Washington no solo salvó a 6 de nosotros mientras estábamos bajo fuego intenso, sino que regresó 3 veces para rescatar a los heridos». Hizo una pausa. «Le concedieron la estrella de plata, pero lo que no aparece en los cientos de registros es que sufrió heridas graves que nunca se curaron del todo». La madre de Elena, que había observado la escena con evidente desaprobación, ahora tenía lágrimas en los ojos. Se acercó vacilante, avergonzada de su juicio anterior. «Llevamos años tratando de localizar al sargento Washington», continuó el teniente. «Después de múltiples operaciones, simplemente desapareció. Se negó a aceptar su pensión militar y abandonó el tratamiento. Algunos sospechábamos que podría estar luchando contra el trastorno de estrés postraumático, pero no podíamos encontrarlo. Lo que nadie sabía, excepto Elena y ahora Ricardo,
era que Marcus guardaba otro secreto aún más doloroso. Un secreto que explicaba por qué había elegido la calle en lugar de las prestaciones militares a las que tenía derecho. Helena había descubierto la verdad por casualidad, aproximadamente un año después de su primer encuentro con Marcus. Una mañana especialmente fría, ella insistió en que entrara en la cafetería para calentarse antes de que llegaran los primeros clientes. Fue entonces cuando vio las cicatrices de sus manos, marcas quirúrgicas que no eran resultado del combate. En un raro momento de vulnerabilidad, Marcus le reveló su mayor tormento. «Les fallé», confesó con voz apenas audible. «Yo sobreviví y ellos no. Cada centavo de ese dinero del ejército mancha mis manos con su sangre». Helena nunca obligó a Marcus a dar más detalles sobre quiénes eran, respetando sus heridas invisibles. Pero en ese momento, decidió hacer algo más que ofrecerle comida. Lo que nadie en la iglesia sabía, ni siquiera Ricardo hasta hacía poco, era que durante los últimos 3 años Helena había estado trabajando discretamente entre bastidores con la ayuda de un abogado especializado en los derechos de los veteranos. Había investigado minuciosamente el historial militar de 1900 Marcus y descubierto toda la verdad sobre su condecoración y el incidente que lo atormentaba. Había localizado a sus compañeros de pelotón, recopilado informes y documentado testimonios. Todo ello sin presionar a Marcus para que dijera más de lo que estaba dispuesto a contar. «Señor Washington», dijo el teniente, «hemos venido, no solo para honrar su presencia, sino para corregir un error que ha durado más de una década». Uno de los marines se acercó con una caja de madera pulida con el emblema del Cuerpo de Marines grabado en la tapa. Helena sintió que Marcus le apretaba la mano, que ahora temblaba ligeramente. Lo que había en esa caja representaba más que un simple honor militar. Representaba una verdad que por fin podía liberar a Marcus de las sombras en las que se había escondido durante tanto tiempo. El coordinador de la boda, Dordela, ahora completamente desconcertado por el giro de los acontecimientos, intentó discretamente reorganizar la ceremonia, pero nadie en la iglesia le prestó atención. Todos los ojos estaban fijos en el hombre al que momentos antes habían considerado indigno de estar allí. El oficial superior hizo una señal para que abrieran la caja, revelando una medalla que brillaba intensamente bajo las luces de la iglesia. Pero no era la estrella de plata que Marcus ya había recibido. Era algo mucho más raro, otorgado solo a los más valientes. Mientras el oficial superior se preparaba para revelar la verdad que Helena había ayudado a descubrir, una mirada de comprensión se cruzó entre ella y Marcus, una mirada que decía más que las palabras podían expresar. Detrás de esa mirada estaba la promesa de que a veces, la verdadera curación comienza cuando alguien se niega a ver solo lo que hay en la superficie. Los marines se colocaron en formación perfecta, preparándose para lo que sería mucho más que un simple homenaje. Sería una revelación que transformaría no solo la vida de Marcus, sino también la percepción que todos los presentes tenían del valor, el sacrificio y el verdadero significado de ver más allá de las apariencias. El teniente abrió la caja de madera pulida, revelando la Cruz de la Armada, la segunda condecoración más alta por valor en combate, otorgada solo por actos de heroísmo extraordinario. «Sargento Marcus Washington», anunció con una voz que resonó en la iglesia silenciosa. Tras una exhaustiva revisión, el Cuerpo de Marines reconoce y corrige el registro de sus acciones en Faluya el 12 de marzo de 2011. El rostro de Marcus se contorsionó por la emoción, mientras luchaba por contener el peso de esa fecha, el día que llevaba como una cicatriz invisible más dolorosa que cualquier herida física. Las pruebas documentan que, tras el rescate inicial de los 6 marines bajo fuego enemigo, el sargento Washington regresó solo a una zona de muerte segura para rescatar a otros 3 compañeros gravemente heridos, entre ellos el entonces teniente James Miller. Uno de los marines dio un paso al frente, un hombre con cicatrices visibles en el rostro. «Soy James Miller», dijo con voz firme pero emocionada. «Ese día me dieron por muerto. El médico dijo que era imposible que sobreviviera el tiempo,
Suficiente para ser evacuado, continuó Miller. Marcus miró al hombre como si fuera un fantasma. Miller, me dijeron que no sobreviviste al traslado. Sobreviví gracias a ti, respondió Miller. Y no fui el único. El teniente continuó. Durante el tercer rescate, el vehículo fue alcanzado por un explosivo. A pesar de estar gravemente herido, protegió a los heridos con su propio cuerpo, sufriendo quemaduras de tercer grado en más del 40% de su cuerpo. Elena apretó con más fuerza la mano de Marcus, sintiendo las cicatrices bajo sus dedos. Cicatrices que había notado desde el primer día, pero que nunca había mencionado porque el informe oficial las omitía. El oficial añadió: entre los rescatados había 2 civiles locales, una mujer y su hija de 8 años, civiles que, según la política de entonces, no debían ser evacuados con recursos militares. Por salvar esas vidas no autorizadas, el sargento Washington se enfrentó a la posibilidad de un consejo de guerra. En lugar de ello, aceptó una baja médica discreta y la denegación de todas las prestaciones. Prefirió desaparecer antes que comprometer a los compañeros que le habían ayudado. Una joven de rasgos medio orientales y con unos ojos que parecían contener historias demasiado profundas para contarlas, dio un paso al frente. Me llamo Amamira, dijo en un inglés perfecto. Tenía 8 años cuando un marine estadounidense me sacó del fuego a pesar de estar herido. Mi madre no sobrevivió, pero gracias al sargento Washington yo viví. Se acercó a Marcus, que parecía completamente atónito. Después de que me adoptara una familia estadounidense, pasé años tratando de encontrar al hombre que me salvó. Lo único que recordaba eran sus ojos bondadosos y la promesa que me hizo. Tendrás una vida larga y maravillosa, pequeña. Es una promesa. A través de Elena, finalmente te encontré. Amamira continuó con los ojos llenos de lágrimas. Nunca me rendí. 3 años de búsqueda, cientos de correos electrónicos, docenas de peticiones. Encontré mis documentos de adopción, los relacioné con la misión en Fallujah y empecé a localizar a los marines que estuvieron allí. Los invitados que antes habían pedido que se llevaran a Marcus, ahora observaban en absoluto silencio, muchos con expresiones de evidente vergüenza. La teniente concluyó. Elena no solo localizó a los supervivientes de esa misión y documentó sus testimonios, sino que también encontró al médico militar que atendió inicialmente al sargento Washington. Sus registros confirmaron que siguió rescatando a otras personas incluso después de sufrir heridas que habrían incapacitado a la mayoría de los hombres. Ricardo se acercó a su prometida. Cuando me hablaste de Marcus, empecé a sospechar algo. Como médico militar, reconocí los síntomas de un trastorno de estrés postraumático grave y las marcas de quemaduras de combate. Pero tú fuiste más allá. Realmente lo viste cuando todos los demás lo ignoraban. La coordinadora de la boda, que estaba tan ansiosa por sacar a Marcus, ahora lloraba desconsoladamente. No lo sabía, susurró. ¿Cómo podría haberlo sabido? Esa es precisamente la cuestión, respondió Elena en voz baja. Nunca conocemos toda la historia de alguien solo por su apariencia actual. Marcus finalmente habló, con la voz ganando fuerza con cada palabra. No elegí la calle por mis heridas, aunque eran devastadoras. Elegí desaparecer porque no podía aceptar que me llamaran héroe por salvar a algunos cuando no pude salvar a todos. Miró a Amamira. Durante años, cargué con la culpa por su madre, por mis compañeros a los que no pude rescatar. Creía que no merecía nada, ni reconocimiento, ni consuelo, ni siquiera lo básico que ofrece la sociedad. El oficial superior hizo un gesto y otro marín se acercó con un documento oficial. A partir de hoy, tu expediente está limpio y corregido. Se te han restituido todos tus beneficios con carácter retroactivo, y lo que es más importante, la orden que desobedeciste para salvar a civiles ha sido reconocida oficialmente como una orden que nunca debió existir. Marcus miró a Elena, con los ojos brillantes no solo por las lágrimas, sino por algo que había perdido hacía mucho tiempo: la dignidad recuperada. ¿Por qué has hecho todo esto por mí?
Todo este trabajo durante años. Elena sonrió. Porque el día que te serví esa primera taza de café, me diste las gracias mirándome directamente a los ojos, no como alguien que recibe caridad, sino como un ser humano que reconoce a otro. En ese momento, me di cuenta de que había algo más en ti que las circunstancias que te llevaron a ese banco. Mientras los marines se recolocaban, los invitados, los mismos que habían fruncido el ceño y susurrado insultos, se levantaron en 1900, una ovación espontánea. No por el uniforme ni por las medallas, sino por el hombre que, incluso cuando la sociedad le dio la espalda, nunca perdió su humanidad fundamental. La transformación en los rostros que lo rodeaban era casi palpable, del desdén y los prejuicios a la admiración y el profundo respeto. Quizás la transformación más significativa fue invisible, el viaje interior de un hombre que por fin empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser visto como un ser humano digno de respeto. Tras la ceremonia nupcial, que se convirtió en una ceremonia militar de honor, la vida de Marcus Washington cambió por completo, no solo por la restitución oficial de sus prestaciones y el reconocimiento tardío de su heroísmo, sino por algo mucho más profundo, la restauración de su identidad y su dignidad. 6 meses después Marcus ya no vivía en la calle. Con la ayuda de Elena y Ricardo, finalmente aceptó el tratamiento médico y psicológico que tanto necesitaba. Las cicatrices físicas de sus quemaduras comenzaron a recibir un tratamiento moderno que no estaba disponible cuando desapareció años atrás. Y lo que es más importante, el trastorno de estrés postraumático que había destruido su capacidad para vivir entre otras personas finalmente estaba siendo tratado adecuadamente. Nunca se trató del dinero ni de los beneficios, explicó Marcus durante su primera entrevista pública, concedida únicamente a una pequeña emisora comunitaria. Se trataba de creer que yo no merecía ayuda cuando tantos otros no tuvieron una oportunidad. En un contraste revelador, la Minendo, coordinadora de la boda que había intentado echar a Marcus de la iglesia, intentó ponerse en contacto con Elena en repetidas ocasiones para disculparse, enviándole flores, tarjetas, e incluso una oferta para coordinar eventos benéficos de forma gratuita. Sus intentos por limpiar su conciencia fueron recibidos con un silencio cortés. No nos interesa apaciguar sentimientos de culpa, explicó Elena cuando se le preguntó. Nos interesa un cambio real. El cambio real llegó con el Proyecto Washington, una iniciativa fundada por Elena y Ricardo, con la ayuda de los marines que habían acudido a la boda. La misión era doble: identificar a los veteranos sin hogar y ponerlos en contacto con recursos de salud mental, y formar a profesionales y ciudadanos de a pie para que reconocieran los signos del trauma militar. El prejuicio que sufrí no sé, debía solo a mi color o a mi situación de vivienda, explicó Marcus durante la ceremonia de inauguración de la primera clínica del proyecto. Se trataba de nuestra incapacidad colectiva para ver a la persona en su totalidad, más allá de la primera impresión. Amamira, la niña iraquí que Marcus había salvado y que ahora era estudiante de medicina, se unió al equipo como voluntaria. Cuando el sargento Washington me sacó de ese edificio en llamas, no vio a una extranjera, a una enemiga o a una carga. Vio a una niña que merecía vivir. Solo estoy devolviendo el favor. Irónicamente, algunos de los invitados a la boda que se habían mostrado más hostiles hacia Marcus se convirtieron en los más fervientes defensores de la causa. Pensaba que era una buena persona, confesó una de las tías de Elena en 1960, un acto benéfico. Entonces me di cuenta de lo rápido que había juzgado a alguien basándome únicamente en su apariencia. Fue como ver mi propio carácter reflejado en un espejo cruel. Un año después de la boda, la cafetería de Elena se había ampliado para incluir un programa de formación profesional para veteranos. Marcus, que había recuperado su confianza como orador, solía compartir su historia en colegios y empresas, no como una historia lacrimógena, sino como un poderoso recordatorio de la complejidad humana que se esconde bajo las etiquetas superficiales. Cuando paséis por la calle y veáis a alguien,
Concluía siempre sus charlas. Recordad que no estáis viendo a una persona sin hogar, sino a una persona que por circunstancias que a menudo escapan a su control, no tiene un hogar en este momento. El teniente Miller, el hombre que Marcus creía muerto aquel día en Fallujah, se convirtió en su compañero habitual en estas charlas. Llevé durante años la culpa de estar vivo, compartió Miller, al igual que Marcus llevaba la culpa de no haber salvado a todos. Ambos necesitábamos aprender la misma lección, que sobrevivir no es algo por lo que debamos sentirnos culpables. Madre de Elena, que inicialmente había reaccionado con horror ante la presencia de Marcus en la iglesia, ahora formaba parte de la junta directiva del Washington Project. Su transformación fue quizás la más profunda. Crecí en una época diferente, con prejuicios que ni siquiera sabía que tenía, admitió durante una cena familiar. Ver el honor y la dignidad de un hombre al que había juzgado tan rápidamente me hizo cuestionar todas las suposiciones que había hecho. En cuanto a la cafetería donde todo comenzó, sigue abierta con una pequeña placa dorada cerca de la entrada. Cada taza cuenta una historia. Cada persona merece ser vista. Elena y Ricardo decidieron no tener una luna de miel tradicional. En su lugar, utilizaron el dinero para comprar un pequeño edificio junto a la cafetería y lo transformaron en el primer centro comunitario del Proyecto Washington. En la entrada hay grabada una sencilla cita: la bondad no es caridad cuando reconoce la humanidad en cada persona. Quizás la señal más clara de la completa transformación de Marcus fue su decisión, 2 años después de la boda, de volver a ponerse el uniforme para el bautizo de la hija de Elena y Ricardo, una niña llamada Amamira, en honor al niño, al que salvó tantos años atrás. Mientras Marcus, ahora sano y erguido con todo el porte militar que siempre había tenido, sostenía a la pequeña Amira en sus brazos, el círculo se completó. De un hombre invisible en las calles a un padrino, respetado y querido.